Bueno, buenas tardes, señores jueces. Simplemente voy a decir algo de la enseñanza de mi padre, de que había que educarse. Y es lo que hice con mis compañeros de las organizaciones sociales, llevarlos a educarse, llevarlos a que pudiesen estudiar, seguirse y ser alguien en la vida. Me enseñaron que había que mentir, y me enseñé a mis compañeros. Me enseñaron que había que progresar en la vida y que había que trabajar, y que el trabajar era dignificarnos cada uno de nosotros. Y es lo que enseñé. Es lo que enseñaban muchos compañeros, siendo de la Tupac y no. La cultura del trabajo para nosotros era muy importante volverla a instalar después de la década del 90, después del 2001, cuando de la Rúa y algunos de ellos que habían gobernado y habían destruido nuestro país, nos conformaban con un plan trabajar, y donde no nos decían que había que trabajar, simplemente que recibir, y nos daban un bolsón de mercadería, y donde nosotros volvimos a instalar la cultura del trabajo, donde volvimos a inculcar también de que había que construir nuestra propia vivienda, nuestro propio futuro, y que no había que pensar de comer de hoy, sino que había que comer hoy, mañana y pasado, y que los negros también teníamos derechos, y muchísimos derechos que nos habían quitado, y que lamentablemente nunca me podría haber imaginado que este costo tenía que haber pagado, que este costo iba a pagar, de que no iban a judicializar las protestas. Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo, porque no hemos robado nada, hemos trabajado, hemos dignificado a miles y a miles de compañeros. Hicimos estudiar, hicimos piletas, para que puedan tener una pileta de natación como pueda poder tener cualquier hijo de rico. Ese fue nuestro pecado. Y no lo siento tan como un pecado tampoco. Simplemente lo que queríamos era la igualdad. En un país tan rico, en un país donde hay mucha plata, y donde antes se sabía llevar, y hoy volvieron otra vez de nuevo a llevarse lo que siempre se llevaron, las grandes empresas, las grandes corporaciones, los oligarcas. Dignificar a los que menos tienen no significó estar sentado en este sillón. Pero les pido, señores jueces, como le dije el primer día, no se dejen apretar por el poder político. Dicten lo justo. Dicten lo justo. Cuando he manifestado, siempre he dado la cara. Nunca me ha gustado mandar al frente a los compañeros y esconderme bajo la silla o esconderme bajo la cama. Pero que le quede claro, señores jueces, hemos trabajado, hemos dignificado, hemos educado, hemos recuperado la cultura del trabajo. Y recuperamos a miles y miles de jóvenes de la droga, de la prostitución, del robo, y que hoy lamentablemente ha vuelto todo de nuevo. Es como si nuestro país estuviese retrocediendo. San Salvador de Jujuy, a los 28 días del mes de diciembre de 2016, se reúnen los jueces integrantes del Tribunal Oral en el Criminal Federal de Jujuy, doctores María Alejandra Cataldi, Federico Santiago Díaz, Mario Ángel Juárez Almaraz, quien preside el debate, en presencia del secretario doctor Efraín Ace, para dictar sentencia en esta causa número FSA 74000120/2014, seguida a Milagro Amalia Ángela Sala Leitón de Noro, siguen sus datos personales, María Graciela López, siguen sus datos personales, y Ramón Gustavo Salvatierra, siguen sus datos personales.
Intervinieron en el presente debate los fiscales generales subrogantes, doctores Federico Zulueta y Domingo José Batule. En representación de la querella, los doctores Carlos Daniel Vivas, Eduardo Enrique Vergara y Federico Wagner. Y en la asistencia técnica de los imputados, las doctoras Elizabeth Gómez Alcorta y Paula Álvarez Carreras y los doctores Luis Hernán Paz y Arnaldo Lucio Plaza. Luego de la deliberación y conforme la autoriza el artículo 400, párrafo segundo del Código Procesal Penal, se decide la lectura de la parte dispositiva en la fecha, fijando para su lectura integral la audiencia del 3 de febrero de 2017 a las 12 horas. Se hace saber que el tribunal, por unanimidad, resuelve, primero, declarar extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de amenazas previsto en el artículo 149 bis, primer párrafo del Código Penal, y en consecuencia sobreseer definitivamente a Milagro Amalia Ángela María López y Gustavo Ramón Salvatierra por ese hecho, artículos 59, inciso tercero, 62, inciso segundo y 67 del Código Penal, y artículo 336, inciso primero del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, rechazar los pedidos de prescripción de la acción penal con el fundamento en la violación al derecho de ser juzgado en plazo razonable, como asimismo el deducido respecto del delito de daño efectuados por las defensas. Tercero, condenar a Milagro Amalia Ángeles Sara Leitón de Noro de las demás condiciones personales consignadas por resultar penalmente responsable del delito de daño agravado en calidad de instigadora a la pena de 3 años de prisión, cuya ejecución se deja en suspenso y las costas del juicio. Artículos 26, 29, inciso tercero, 45 y 184, inciso quinto del Código Penal, y artículos 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Cuarto, condenar a María Graciela López de las demás condiciones personales consignadas por ser coautora penalmente responsable del delito de daño agravado a la pena de 3 años de prisión, cuya ejecución se deja en suspenso y las costas del juicio. Artículos 26, 29, inciso tercero, 45 y 184, inciso quinto del Código Penal, y artículos 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, condenar a Gustavo Ramón Salvatierra de las demás condiciones personales consignadas por ser coautor penalmente responsable del delito de daño agravado a la pena de 2 años de prisión, cuya ejecución se deje en suspenso y las costas del juicio. Artículos 26, 29, inciso tercero, 45 y 184, inciso quinto del Código Penal, y artículos 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, imponer a Milagro Amalia Ángela Sara Leitón de Noro, María Graciela López y Gustavo Ramón Salvatierra las siguientes reglas de conducta del artículo 27 bis del Código Penal por el término de sus respectivas condenas. Primero, fijar domicilio y avisar con un término no mayor de 24 horas en caso de mudarse. Segundo, someterse al cuidado del patronato. Tercero, realizar trabajos comunitarios no remunerados en la sede de Cáritas por 3 horas semanales y en caso de no ser posible en esa institución, en el lugar que determine el juez de ejecución. Séptimo, decomisar el vehículo marca Fiat modelo Idea Adventure, dominio ICR 621 conforme al artículo 23 del Código Penal, ordenándose el secuestro del mismo una vez que adquiera firmeza la sentencia.